Hola Cosmo Familia, bienvenidos a Relaciones Cósmicas, un podcast donde hablamos sobre la salud mental de niños y adolescentes. Hoy escuchando el Cosmos tenemos con nosotros a Isaac. Él es psicólogo terapeuta, especialista en adicciones. Hola Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, Majo, muchas gracias por estar aquí, por la invitación y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo o escuchando. Muy bien, muchas gracias por venir, Isaac. Bueno, hoy está aquí Isaac con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Personalmente es un tema que me lleva a pensar mucho en cómo impacta en los chicos, sobre todo adolescentes, ciertos patrones en la crianza por parte de la familia. ¿Para dónde voy? A muchos padres de adolescentes les preocupa el consumo de sustancias en sus hijos. Hay muchas preocupaciones por parte de los padres de adolescentes, pero creo que esta sería de pronto como una de las principales. Entonces, me gustaría que hoy nos platicaras, ¿no? ¿Cuáles son los detonantes o cuáles son aquellos factores que a lo mejor desde la crianza pueden influir en que en esta etapa los chicos empiecen a desarrollar o a generar como esta inquietud por querer consumir sustancias, que hoy en día, por lo que vemos en redes sociales y demás, pareciera ser algo normalizado, ¿no? Como que la fiesta, el alcohol, el consumo se asocia mucho con los adolescentes y se ve ya como algo normal, ¿no? Incluso ellos lo ven como algo normal, es como llego a tal edad y ya es momento de que yo pueda consumir. Entonces, bueno, hoy me gustaría que nos platicaras qué es lo que influye, ¿no? En qué punto, qué pasa con la familia, ¿no? De qué depende. Platícanos, Isaac. Híjole, es un tema bastante interesante que ahorita comentabas y el que vamos a estar platicando en estos minutos, porque en el consumo de las sustancias hay, como bien lo mencionabas, muchísimos factores, desde el interno, el externo, a la familia, pero vamos a dividirlo y vámonos por partes, ¿no? Fíjate, ¿cuáles son los factores internos o estos intrínsecos en el individuo? El querer agradar, muchas veces el querer agradar, el querer quedar bien, el que ya lo invitaron, que ya le dijeron, que ya lo ofrecieron, que le hicieron la propuesta y entonces es el chavo, la chava, el adolescente dijo, ok, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no consumir? ¿No? Y entonces eso de repente se junta y es horrible porque de repente se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué es esto? Entre la familia, pero también lo interno. Por ejemplo, vamos a la parte externa. En la parte externa, que es ahorita la familia. Si en la familia, un ambiente familiar no es favorable, no hay escucha, no hay comprensión, no hay atención, ¿no? La crianza precisamente no está siendo orientada a un desarrollo de la persona. Y esto se junta con que el adolescente o este miembro de la familia no se siente escuchado y trae este interés. Ahí es donde te digo que se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien, ¿no? Y por ejemplo, yo te digo, oye, ¿sabes qué, Majo? Mira, ya, échate una chela. Ya, ¿qué quieres? Fúmate esto, ya, consume. No, y entonces si tú en tu familia de repente hay algo que no cuadra, ¿no? Sin meterme en términos especiales todo, pero si hay algo que no cuadra, vas a querer buscar una fuga. Y no es como que quieras buscar una fuga, sino que algo te mueve, ¿sabes? Y entonces este consumo es el factor casi perfecto para que llegue al consumo. Y que además hay un tema con los adolescentes, ¿no? Que es justo esta necesidad de formar parte de un grupo, ¿no? Tal cual. Justo por esta búsqueda de identidad de quién soy, a dónde voy, ¿no? A dónde quiero pertenecer, pertenezco o no pertenezco, y que justo con tal de pertenecer, ¿no? Se escucha mucho como esta insistencia y de pronto el adolescente se ve en ese sentido. Claro, porque estamos en una búsqueda de una tribu y entonces te sientes fuera, pero también parte de. En la casa, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, la adolescencia es este dolor en el cual no te ubicas, te quieres comer al mundo y estás con una irreverencia, ¿no? Es lo anormal de lo normal. Y entonces, pero si todavía en tu casa no hay unos límites, que ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero si no hay límites y entonces estás buscando dónde encajar y
como digo, es la tormenta perfecta, porque vas a empezar a buscar dónde encajar y que vaya de acuerdo a estos patrones o a esta irreverencia. Y si dentro de estos patrones o esta irreverencia se llega a presentar un entorno social que llegue y te diga, mira, ¿qué tanto es tantito? O lo familiar, pero también, por ejemplo, ya sabes que en la cultura mexicana nos encanta hacer pachanga y fiesta por todo, ¿no? Que año nuevo, que le metemos alcohol, que esto, que alcohol, que los reyes, que cumpleaños, que esto, que todo, que si tengo trabajo, que... Todo es pretexto. Sí, claro. Y entonces de repente, no, claro, no está mal. La bronca es cuando hay una desinformación y se va a un extremo, ¿no? Okay. Porque tampoco es satanizarlo en el de no, ya no consumas, ¿no? Sino en el sentido de que, ok, si vas a consumir, que sea responsable, pero también en esto de que si va a haber una guía, y como decimos ahorita, si el adolescente está en busca de una tribu, ¿no? y el ambiente familiar es lo que ha visto durante los 10, 11, 12, 13, 14 años, que es el periodo, pues va a ser, pues en mi casa es normal el consumo. Claro, y justo esto, ¿no? Como que constantemente los padres se cuestionan por qué es que mi hijo está ya como muy insistente con la fiesta y con el consumir y demás, ¿no? Pero de pronto me doy cuenta en ocasiones que la familia no hace conciencia de cómo son sus hábitos o el patrón que tienen respecto al consumo, ¿no? Y es lo que decía hace un momento, como que se normaliza mucho esta bueno, por ejemplo, en el caso de los adolescentes se normaliza, pero también muchas familias normalizan las reuniones y que haya como este consumo, etcétera. Y esto me lleva a compartirte una experiencia. En algún momento conocí a un niño, yo era una niña, y conocí a un niño que él jugaba a las cubitas con sus primos, ¿no? Y entonces jugaba a las cubitas con sus primos porque en las reuniones con la familia, pues la familia obviamente consumía alcohol, todos consumían alcohol, y entonces para ellos era como, pues no, allá están los adultos y aquí estamos los niños y nosotros jugamos a las cubitas, ¿no? Y de pronto eso ya se volvió un chiste local con mis amigos, pero justo esto, ¿no? O sea, es como la familia de pronto se saca de onda porque es que qué onda, como es que mi hijo esto, lo que sea, pero no se dan cuenta, ¿no? De lo que a lo mejor ellos están enseñando de alguna manera desde tiempo atrás. Claro, y que bien lo dices, que se está normalizando porque, de nuevo, no está mal, porque no está mal, ¿no? O sea, ni tanto que queme el santo, sí, ni claro, tanto que no lo alumbre. Pero, ¿qué es lo que sucede? Igual, ¿no? Compartiendo una experiencia que viene ahorita lo decía, así que ha pasado muchísimo cuando estamos en terapia, de repente que llegan los papás, es que te traigo a mi hijo o a mi hija porque es que ya no sé qué hacer con él o con ella, ¿no? Entonces, ok, señora, vamos a platicar qué es lo que sucede. Y entonces empezamos a revisar la historia y de repente sucede que, bien, ¿no? Desde la infancia era, pues ya, no importa, mira, prefiero que se ponga hasta las manitas aquí en la casa a que esté allá afuera. Esa es una constante. Claro, y que de nuevo no está mal, pero ¿qué sucede? Se empieza a normalizar tanto que si ustedes lo están haciendo, aguas, ¿eh? Porque... ¿Por qué digo algo así en esta parte en serio? Porque llega un punto en el que estos factores internos, factores emocionales, porque ahí voy a hacer un pequeño gran paréntesis, el consumo per se, de nuevo, no hay conflicto. Cuando esto se junta con los factores emocionales, mentales, ahí está el detalle, chatos. Y entonces, ok, no, que sí, que en la familia te están invitando, que una cubita, que esto, que el otro, órale. Pero si en algún punto se te junta con un factor emocional o un conflictillo por ahí, entonces, ¿qué sucede? Claro que te vas a desbordar. Claro. ¿No? Y entonces ya es cuando llegas a terapia o llegan a terapia y, por favor, casi, me lo arregla. Y, señora, no es coche. Y que creo también que el tema del consumo en el adolescente como tal ya es la punta del iceberg. Claro. O sea, creo que se llega como al conflicto, es como necesitamos como trabajar esto, hay un consumo, etcétera, pero es solo la punta del iceberg, porque debajo hay un montón de temas, como decías, en cuestión familiar, ¿no? Tal vez ausencias, no hay contención en casa, pérdidas, etcétera, que obviamente
se choca con el adolescente que ya de por sí está en una situación sumamente crítica emocionalmente hablando, y pues eso lo vuelve un poco complicado, ¿no? Sí, claro, porque bien lo decías ahorita, ¿no? Detrás de todo esto hay tantas situaciones que no se han resuelto que desemboca en el consumo. Bien lo decía Homero Simpson, el consumo es la causa y consecuencia de un buen de problemas, ¿no? Entonces luego llegan y sí, así, ¿no? Es que ya nada más quiero que mi hijo deje de consumir. Y es como, señora, pues que deje de consumir, eso va a ser, pues sí, consecuencia de cuando resolvemos todo detrás, ¿no? Y empezamos a rascar. Hay situaciones familiares que a veces la familia no quiere ver, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el miembro adicto, yo lo pongo como, hagan de cuenta que es como una mesa, ¿no? Dependiendo de los miembros de la familia, son las patas que tiene una mesa. Y entonces, el miembro adicto va a ser el miembro más fuerte o débil en su defecto, ¿no? Y entonces cae la responsabilidad ahí, ¿no? Entonces, el miembro adicto es el que está expresando toda la enfermedad familiar. Okay. Y entonces, de repente llega el miembro, quieren que se sane, que se cure. Ok. Y cuando empezamos a rascar, nos damos cuenta que ahí es como un granito en la piel, ¿no? Por ahí está supurando todo lo que está pasando con la familia. Y lo empezamos a trabajar. Y la familia, cuando empieza a ver ya sus propios conflictos, es, ¿qué cree? Como ya no tengo tiempo. No, es que... retroceder en el proceso. Sí, claro. Oye, Isaac, y por ejemplo, tenemos ahorita una dinámica, pero antes de pasar a la dinámica, me gustaría hacerte una pregunta. Para las personas que nos están viendo, que son padres de niños pequeños, que justo en algún momento pues va a comenzar como este proceso de la adolescencia con sus hijos, ¿tú qué recomendarías a estos padres, ¿no? O sea, a estos padres que están interesados en que sus hijos tengan una buena salud mental, ¿no? O que están a lo mejor ya próximos a vivir la adolescencia de sus hijos, empiezan las preocupaciones. ¿Qué sugerencias podrías darles a estos padres que pues en algún punto se van a enfrentar? ¿Qué habría que hacer para prevenir, ¿no? Que sus hijos pudieran pues caer como en un consumo de sustancias? Ok, 2 cosas. La primera, vayan ustedes a terapia. No quieran arreglar a sus hijos de lo que ustedes no han trabajado. 1. Y 2, hablar con un buen de confianza respecto a las situaciones. ¿Y por qué hablar de confianza? De nuevo, la sustancia en sí no es el detalle, ¿no? Porque sí va a haber que le digan, échate una cervecita en una fiesta, o esto o lo otro. Pero sí las consecuencias, porque ¿qué es lo que pasa con el adicto? No sabe que hay consecuencias. Vive tan en su mundo y tan un proceso que no hay tiempo. Entonces piensa que no va a haber consecuencias. Y entonces si yo lo estoy disfrutando ahora, mira, ya lo estoy disfrutando ahora. Ay, qué tanto es que nos echamos una cervecita, o 2, o 3, o 4, o un barril, o 20 botellas. No hay ningún tema. Y entonces como aparentemente no hay consecuencias, eso es lo que lleva a un exceso en el consumo. Si ustedes les dicen que va a haber consecuencias, es, ok, asume. Tercera de Newton, a toda acción corresponde a una reacción de la misma fuerza que le aplicas, pero en sentido contrario. Y entonces ¿vas a consumir? Adelante, no hay tema. Pero dependiendo de lo que hagas, esa va a ser tu consecuencia. Y la vas a tener que asumir, quieras o no quieras. Estamos hablando entonces de límites y de comunicación sobre todo, ¿no? Y bueno, como mencionabas, de que los padres acudan a terapia, porque bueno, justo a mí me gusta mucho mencionar que los padres son los cimientos de la familia, como un sistema o como una estructura. Y cuando estos cimientos están fallando, ¿no? Obviamente todo lo que está arriba, pues se desborda de alguna manera, ¿no? Entonces, es obvio, y lo hemos estado hablando, es obvio que si los cimientos no están bien, no son estables, cualquier situación puede influir en que esa estructura se venga abajo, y justo pasa esto, ¿no? Hay un consumo de sustancias, entre otras cosas. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias, Isaac. Vamos a pasar a nuestra dinámica. Solicitamos preguntitas y aquí tenemos algunas. Vamos a leer, ¿qué te parece? Unas 2 preguntitas. Claro, es que gustes. Mira, tú sacas una, luego saco yo. No, bro, yo la saco. Adelante, ya después sacamos otra. Ay, mano santa, a ver. Ok. Dice,
¿Cómo lograr que los adolescentes interioricen la importancia de evitar el consumo en esta etapa? Ok, esta sería como trabajar con los adolescentes, que pues no es necesario el consumo de alcohol. Sí, y que me encantó eso, sobre todo la palabra que interiorice, ¿no? De hecho, ahorita hay una tendencia bastante extraña que me gusta, pero se me hace interesante ver que muchos adolescentes ya no están consumiendo alcohol, están buscando fiestas libres de alcohol. Están haciendo fiestas en la mañana con café. Y entonces, sí, o sea, está muy padre. O sea, yo también invítame a una. ¿No? O sea, en la mañana ya no te desvelas y te tomas mucho café, ¿no? El desayuno de señoras ya no es desayuno de señoras. Sí, ya no. O a lo mejor sí, pero con música electrónica. Está bien divertido. Sí, y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué interiorizar esto? ¿Por qué mencionaba esto de la tendencia? Porque muchos adolescentes han visto que en su familia justo había mucho consumo de sustancias o de alcohol. Entonces es lo que ya no quieren, como que se están alejando de eso. Pero por el otro lado, al que todavía sigue con esa línea, que pueda interiorizar lo que ahorita mencionábamos, que hay consecuencias, que va a haber consecuencias de todo lo que tú hagas, que si consumes y que en algún momento se junta con la manejada, la probabilidad de un accidente es alta. Claro. Y que, porque been there, done that, ya después se lo platicaremos eso, y que va a haber una consecuencia. Y que también creo que influye mucho que en estos tiempos los chicos están un poco más abiertos al tema de la salud mental, ¿no? Y entonces están, yo siempre les digo a mis pacientes adolescentes que ellos no pueden ser juez ni verdugo, ¿no? Pero que justo en este papel de verdugo empiezan como a decir, oye, es que tú, ¿no? Y entra un poquito el juicio a los padres y hacen conciencia como de lo que no quiero repetir, ¿no? Y que hay mucho como esa conciencia de no quiero hacer lo mismo, entonces voy a hacerlo diferente. No en todos los casos, obviamente hay muchos factores alrededor que pueden influir, pero creo que va por ahí, ¿no? Un poco. Sí, bien lo mencionabas, no es tanto ser el juez, pero sí con una crítica objetiva de análisis, de... ¿Qué quiero para mi vida? Justo, de estarse cuestionando, eso está perfecto. Ok, vale, vamos a sacar una última. A ver cuál. Sí, lo bueno que sí, mira, si se atoran, sí, la bronca es que sí sale. Dice, ¿qué cualidades personales crees que son importantes para resistir la tentación del consumo? La estabilidad emocional. Ok. Una estabilidad emocional. Porque eso ya lo iremos platicando en otras ocasiones, pero les comparto rápido mi experiencia. En mi caso, lo que me llevó a no tener un control en el consumo o no resistirme a la tentación fue una falta de estabilidad emocional. Entonces, esta labilidad, ¿no? O el extremo, esta hipersensibilidad, me llevó a ¿qué tanto es tantito? No, y de qué tanto es tantito, ándale, no, ya no les quiero ni contar. Pero específicamente en esto, ¿no? Una cualidad sería una estabilidad emocional, ¿no? Y no lo menciono tanto como la resiliencia, porque al final de cuentas todos somos resilientes en algún punto, todos nos levantamos de lo que sucede. La diferencia es cómo te levantas, ¿no? Pero sí sería de tu estabilidad te va a llevar a que en algún punto digas sí o no. Ok. Y que también tiene que ver justo con el que la familia, ¿no? La pregunta que te hacía, ¿no? Que para prevenir, buscar justo que haya una estabilidad emocional desde antes, ¿no? O sea, no esperar a que el chico ya esté en esta naturalidad de conflicto por características propias de la etapa, sino que a lo mejor empezar a cuestionar, ¿no? O sea, papá, mamá, que estás en casa, ¿cómo anda la estabilidad emocional en la pareja? ¿Cómo estás tu mamá atendiéndote? ¿Cómo estás tu papá siendo presente, no? Porque eso refleja a los chicos. Entonces creo que desde ahí es justo como empezar a echar ojo de que en dónde se necesita trabajar. Sí, claro. De hecho hay un experimento, así los menciono súper rápido, que hicieron con unos ratones en los cuales los ratones los pusieron en un ambiente favorable, con comida, o sea, todo va padre, todo bonito, y a la par pusieron ratones aislados y les pusieron algunas droguillas por ahí, y entonces los ratones que estaban aislados y que estaban en un ambiente hostil
fueron más propensos al consumo o dirigirse a las sustancias y en su momento a la adicción que aquellos que estaban como acompañados. Okay. Y entonces eso lo llevaron, pues pueden buscar todas esas investigaciones y está muy padre porque eso cuando lo vemos reflejado en la sociedad, así pasa. Claro. Cuando hay un ambiente de escucha, comprensión, atención, amor, no romántico, pero sí un amor maduro, eso va a reducir la probabilidad y la posibilidad de que los miembros, lo decimos en adolescentes porque es donde se inicia, pero lo hemos visto en todas las etapas, ¿no? Y eso reduce la probabilidad y la posibilidad del consumo a que siga un ambiente hostil. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Isaac, por informarnos un poquito más acerca de qué pasa con los adolescentes en esta etapa y qué podemos prevenir para que haya un consumo. Así que ya lo saben, familia, hay que estar atentos a la estabilidad emocional que se está teniendo en casa. Si están a tiempo, pues trabájenlo desde ahorita. Si no, pues habrá que tomar cartas en el asunto. Bueno, Isaac, y para quienes estén interesados en contactarte, algún tipo de temas que quieran trabajar en relación al consumo, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en casi todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, LinkedIn, Instagram. Ahorita todavía la página azul es así, ¿no? Dependiendo de cómo vayan a suceder la economía este año, pero sí me pueden encontrar como Isaac Correa Psiquegraph. De hecho, digo que lo van a encontrar acá abajito en la página en la cajita de comentarios. Y como bien decía Majo, cualquier duda, pregunta, comentario lo pueden hacer ya sea en la caja de comentarios o me pueden escribir en las redes sociales o directamente a Majo sin ningún tema respecto a lo del consumo, terapia, procesos y acompañamientos, porque bien lo platicamos ahorita durante la charla. Es un tema bastante extenso, yo creo que ya estaremos platicando en otra ocasión. Y todas las dudas, sin ningún problema, ahí en mis redes lo pueden encontrar. Igual ya acá abajo aparecerá mi teléfono y con mucho gusto me pueden contactar. Muchas gracias, Isaac. Bueno, pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao.